Muchas gracias por aceptar la invitación, Verónica. Primero, No, encantadísima de estar nuevamente hablando con el alumnado del UNAM. No saben la alegría que me da estar otra vez con ustedes. muchas gracias. La presento y ya le doy la palabra para no quitarle más tiempo. Está con nosotros Verónica Pereira, quien es especialista en literaturas africanas, ha sido coordinadora del curso sobre África subsahariana del Instituto Universitario de Cooperación y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid y profesora y conferenciante, entre otros, de la Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Popular de Oslo, Centro de Estudios Africanos de Barcelona, la Universidad de La Habana y la Universidad de Cuernavaca. Ha trabajado para ACNUR en Yaoundé, Camerún, y ha sido coordinadora de la ONG Movimiento por la Paz en Puerto Príncipe, Haití. Es autora de numerosos artículos sobre literaturas africanas y coautora, junto a Luis Mora, de los libros De las sombras a la luz, Mujeres y Solidaridad, Estrategias de Supervivencia en África Subsahariana y En Busca de Kuma, Literaturas Africanas Francófonas y Lusófonas. Entonces, ya sin más preámbulos, le doy la palabra a Verónica. Muchísimas gracias, Javier. Vamos a empezar muy rapidito porque hay mucho que decir y mucho que compartir. Pensar de hablar de arte y cultura en África ha sido un desafío enorme. Entonces he preferido acotar un poco el tema a literaturas de mujeres del África subsahariana. Aún así el tema es enorme, con lo cual lo que voy a hacer es darles una brújula, una perspectiva para que luego ustedes vayan descubriendo esta literatura que realmente es magnífica. Lo primero que voy a hacer es tratar de darles una perspectiva y algunas reflexiones. Hay muchos mitos sobre lo desconocido, hay mitos sobre África, sobre su producción artística y por ende sobre la creación artística de las mujeres africanas, entre ellas la literaria. Todo lo que yo esté diciendo va a aplicar a los tres niveles. Luego voy a hablar sobre las características de esta creación artística, las circunstancias, los géneros. Por empezar, cómo hacer encajar en los géneros, digamos, occidentales, la producción africana. Las circunstancias donde se producen estos hechos artísticos, estos hechos literarios, qué funciones tienen. ¿Son las mismas que en el contexto occidental o no? ¿Qué contexto social apareja? Los temas. ¿Hablamos de lo mismo? Los protagonistas y las protagonistas en este caso. ¿Quiénes son? ¿Son artistas profesionales o vocacionales o está todo entremezclado como se supone, o algunas corrientes de pensamiento suponen? Y recién la tercera parte va a ser de la creación femenina o feminista, ¿no? Y ya les voy a explicar el por qué esa distinción. La perspectiva. Esto es lo primero. Les voy a contar una anécdota y es un antropólogo europeo, toma a un hombre de la sabana, un hombre de la jungla y un hombre de las montañas en África y los lleva a una distancia. Y le preguntan al hombre de las montañas, ¿qué ves? Y el hombre de las montañas le dice, veo una tropa recua de elefantes que están bebiendo en un manantial. El siguiente, el hombre de la sabana, dice, veo elefantes, hay el macho tal, hay tantas crías, tantas hembras. Y el de la jungla, que ustedes saben que para una jungla hay que avanzar a paso de machete en muchos casos, le dice, ¿qué ves? Y el de la jungla le dice, veo moscas. Y eso es lo que vemos cuando hablamos de África subsahariana. Vemos moscas o seres así anónimos, indiferenciados, cuando hay una riqueza enorme. Entonces, esta primera perspectiva que sirva para un poco sacarnos de los paradigmas habituales. Y vamos a ver los mitos.
El primer mito es una sola literatura. Este es mi primer libro, yo soy primera autora. Recuerdo que peleamos muchísimo con el editor porque quería poner literatura africana. Quiero decir que era alguien que había vivido 30 años en África. Aún así, considerábamos que eran literaturas africanas por lo diverso. Esto salió en el año 98. En el 91 Nadine Gordimer recibe el Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, ponen a Wu Soyinka, Premio Nobel de Literatura nigeriano, y a Leopold Sédar Senghor, porque sí. Y le pusimos De las sombras a la luz, es este, y creo que ustedes han leído la introducción, porque es el lector el que va de las sombras de la ignorancia a la luz de las literaturas africanas. Y siempre se dice, bueno, no, África es un continente analfabeto, es un continente oral. Ese es uno de los mitos. No tiene tiempo, la gente no tiene idea del tiempo, como si fueran casi animales, o en el mejor de los casos es un tiempo circular. Y hay mucha gente que dice que es África a través del Egipto de los faraones negros, quien enseña a leer a Europa a través de los comerciantes griegos. Y aquí vemos unos textos en amárico. Hay que decir que en Etiopía se conservan un montón de papiros que se salvaron del incendio de la Biblioteca de Alejandría. Y hay muchos evangelios apócrifos. Así que no es un continente oral nada más. Desde luego tienen noción del tiempo y desde luego el tiempo circular es muy debatible y depende de un montón de circunstancias. Otro mito, África es una. Sí, es enorme África. Ustedes saben que está distorsionado en el mapa mundial que estamos acostumbrados. Son 56 países y miles de etnias. Aquí están las banderas nacionales y en el tercer mapa están las divisiones políticas que por supuesto no concuerdan con las comunidades, las células culturales. Yo viví en Camerún, se decía que había más de 250 etnias y 250 dialectos. También es debatible y hay muy poco estudiado. Otro mito. En África está la tradición versus la modernidad como dos fuerzas totalmente opuestas. Es decir, la tradición con sus autoridades tradicionales, consuetudinarias, la parte rural, digamos, y la parte urbana, que en principio pertenece a la cultura occidental. No es así y vamos a verlo. En el mejor de los casos, mucha gente habla del efecto de pentimento. Cuando un pintor realiza una obra, se arrepiente de ello, borra o pasa otra pintura y vuelve a pintar algo diferente, con el tiempo surge la pintura anterior y ese efecto se le llama pentimento. Entonces mucha gente dice que, bueno, dentro de un sustrato tradicional la modernidad se aplasta. Esto no es así necesariamente, no es así desde luego en todo el continente. Hay un montón de factores que juegan para justamente que haya una tensión constante. Eso sí, hay una tensión constante entre la tradición, entre la cultura, el arte y por supuesto la literatura entre ellos, tradicional y la modernidad. Y cada comunidad irá resolviéndola de diferente forma. Seguimos. Aquí ven, no es que lo rural sea lo tradicional y en estos momentos está la modernidad, no. Los africanos abrevan de su tradición, la modifican, la adaptan, aprovechan las nuevas tecnologías, aprovechan los nuevos espacios. Seguimos. Aquí ya estamos un poco más directamente en la literatura de las mujeres. También se dice que en África hay una producción literaria anónima y una producción del autor o de autora como contrapuestas. Esto tampoco es así. Aquí estamos viendo unas campesinas que mientras están trabajando la tierra
porque las mujeres son las que se encargan de la subsistencia, de los cultivos de subsistencia, los hombres del comercial. Estas mujeres están cantando y están creando nuevos cantos y están recordando, están haciendo panegíricos. Normalmente son cantos para darse ánimos de la labor tan ardua. Sin embargo, hay un montón de autoras con nombre y apellido a nivel al uso moderno que abrevan de esa tradición oral, la adaptan, convierten, por ejemplo, canciones de cuna, canciones de mineros, también hay estas canciones agrícolas, ritos iniciáticos que tienen que ver con un texto fijo o no, y los adaptan a la modernidad. Por supuesto, tenemos aquí a Nadine Gordimer recibiendo el Premio Nobel de la Paz. En esta diapositiva y en esta imagen hay en estos momentos concursos de cuentacuentos. Y los cuentacuentos engloban un montón de géneros, ya veremos cuáles. He elegido al azar a Véronique Tadjot, miren todo lo que ha producido. Porque también está el mito de la mujer se encarga de lo oral, crea y recrea desde lo oral, y los hombres lo escrito. Esto no es así. Para nada no ha sido así desde hace mucho tiempo, como vamos a ver. Seguimos. Lengua propia y versus lengua europea. Y aquí también se da una gran tensión. Y esto es lo que hace de la producción cultural y de la producción literaria africana algo realmente único. ¿Por qué? Christopher Okeefo, por ejemplo, era un escritor nigeriano que muere en la guerra de Biafra. Aún así, él escribía en inglés. Y él decía, escribo en inglés para comunicarme con los poetas del mundo. Tenemos a un Ngugi wa Thiong'o, por ejemplo, el Kenyatta, que primero va a escribir en Kikuyu, en su idioma original, y luego se pasa al inglés. Y luego, como una cuestión política, ¿no? Para ganar aliados políticos. Y luego hay como un ir y venir. Y vamos a ver en mujeres, especialmente las mujeres hacen la síntesis. Es muy curioso. La síntesis entre esta tensión de la lengua propia, y aquí ven lo rico que es el continente. El primer mapa tienen los grupos. Estamos hablando de grupos lingüístico, miren lo variado que es. Por ejemplo, en el Bantú, Kiswahili, por ejemplo, que es lengua oficial solo en Tanzania, es hablado por 50 millones de personas. Mucho más que, por ejemplo, un noruego que es hablado por 5,5. De pronto hay como, no, es literatura en Kiswahili, es minoritaria. No, para nada. Fíjense en Camerún, donde viví un año y algo, está aquí, en esta bahía, digamos, en este golfo violeta, se cuenta que hay 250 lenguas solo en Camerún. Son 56 países. Aquí no han puesto a Cabo Verde y Sao Tomé y Príncipe, pero bueno, da igual. Seguimos. Fíjense la riqueza. Otra vez, la tensión entre la literatura oral, que se supone que es una contradicción en sí misma, pero si quieren incursionar en la literatura africana, a saber que la literatura, patrimonio oral, el patrimonio literario oral es enorme. Y no es una improvisación, como algunos han querido llamar. No es que cada uno diga lo que quiera, se le ocurre en el momento, no. Es cierto que hay en algunas comunidades un texto, especialmente cuando se trata de épicas, es decir, de relatos de hazañas de ancestros o de grandes guerreros o de grandes reyes, y es cierto que de pronto cada intérprete va a usar el instrumento musical de su elección, va a agregar o sacar detalles, pero hay otras tradiciones orales que son recitados de memoria. Y estamos hablando a veces de 1 hora, 2 horas de recitado. Al
final del recitado, especialmente en el Cuerno de África se da esto, al final del recitado se cita el autor y el siglo en que fue redactado el texto. La literatura oral salta a la literatura escrita y se adaptan mitos y se adaptan mitologías, viejas leyendas, viejas fábulas. Hay muchísimas fábulas que de pronto han pertenecido al patrimonio oral y que luego han saltado y han sido en algunos casos apropiados, en otros casos citados como patrimonio tradicional africano. Hasta aquí más o menos entendemos. Vamos a entender un poco menos con la cabeza, con la razón, cuando queremos comparar el arte occidental con el arte africano. Por empezar, los géneros artísticos son propios. Nosotros tenemos novela, drama, teatro, etc. A nuestro entender, los géneros africanos se mezclan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos una danza, que es a la vez teatro, que es a la vez vida cotidiana. Tenemos el teatro de máscaras, que es a la vez sanación, individual o colectiva, construcción de comunidad, conexión espiritual entre los miembros de la comunidad y la divinidad, ¿no? Ya no me he adentrado entre los mitos, los otros mitos como que son animistas, etcétera, etcétera. Excede el tiempo disponible. Es decir, el arte está en la vida cotidiana. Los peines, si yo hago un peine, mejor dicho, si una africana o un africano hace un peine, lo va a hacer con arte. Y ese peine no va a tener valor porque está nuevo y nadie lo usó. Va a tener cada vez más valor cuanto más vidas por cuantas más vidas hayan pasado ese peine. El conocedor de antigüedades africanas lo sabe. Entonces no es lo reluciente, eso súper nuevo y flamante que nos encanta a muchos occidentales. Lo que se aprecia es la vida, no solamente es el talento del artista, sino la vida por la que ha pasado el objeto artístico, la interpretación artística. Y tenemos el teatro de máscaras, por ejemplo, por tomar solo un ejemplo. El teatro de máscaras puede ser de difuntos, puede ser, bueno, se ha ido un miembro muy importante de la comunidad, amerita que en las ceremonias funerarias se realice un teatro de máscaras. Y habrá muchas enseñanzas, habrá música, habrá danza, habrá teatro y habrá como una catarsis comunitaria. El teatro de máscaras también puede ser usado en las iniciaciones de adolescentes. Los elementos artísticos propios, los objetivos y la intencionalidad se suman a lo estético o recreacional. No lo niegan, no lo suprimen, sino que se añaden. Entonces tenemos que lo que dijimos tiene que tener una utilidad y tiene que tener la vida, tiene que estar engendrado por distintas generaciones. Porque esa es la cosmovisión africana, va siendo fecundado, y lo dicen así literalmente, por todas las personas con los que uno se cruza, por todos los libros, por todos los paisajes, uno va absorbiendo toda esa vida. No hay la separación el artista y el público, no, eso es impensable. Y eso lo van a ver, por ejemplo, inclusive en los cines. En los cines es muy gracioso porque gente adulta grita y previene a los actores sobre lo que está pasando. Entonces es muy, muy gracioso y se enojan, insultan. Esto que estoy haciendo yo, que ustedes están sentados, normalmente una clase magistral está la persona que la imparte y el público callados, tomando notas, etcétera, etcétera. Esto es impensable.
en una representación africana. Y esto se da y gente del público, y yo lo he visto, sale del público y le dice a la gente que está haciendo la representación, no, no es así, el protocolo indica que esto y esto y aquello, y para el ojo occidental es un gran caos. Sin embargo, hay un protocolo ceremonial muchas veces realmente bastante rígido. Ya hemos hablado del texto y la improvisación. Sí, de pronto los griots del África Occidental, que tienen distintos nombres en distintas regiones, por supuesto, los intérpretes pueden llegar a improvisar, pero hay límites, por supuesto. También la duración fija o indeterminada puede ser un canto espontáneo que dure unos minutos, generalmente son varios minutos, o una representación nocturna final de cada año. En Sudáfrica hay una que dura 8 noches. Lugar y circunstancias variadas. Y es así, es que el arte no está en el teatro, no está ni siquiera en el teatro callejero, está en todos lados. Alrededor, por supuesto, del árbol de la palabra, que toda comunidad tiene, en la plaza pública, en la mina, como dijimos, en los campos, en todos lados. Nace un niño. En el momento que la señora está dando a luz, una vez que todo está bien, se celebra y en el momento se hace una coreografía y en el momento se danza y se celebra. Son artistas más otras cosas. Por ejemplo, las griots. Y es aquí que también nos adentramos un poco más a qué pasa con las mujeres en el arte africano, del África subsahariana. Es uno de los pocos ámbitos en donde las mujeres han tenido preponderancia. Vamos a ver qué es un griot o una griotte. En este caso es una historiadora, maestra, mediadora comunitaria, consejera del jefe. Cuidado que aquí hay consejeros y aduladores del jefe, rey, de quien fuera el líder comunitario. Cantante, intérprete, música, cuentacuentos, guardiana del conocimiento. Y aquí arriba tenemos una mujer que está impartiendo los conocimientos, las historias de los ancestros, las cosmogonías, ¿no? Las historias de cómo se originó nuestro pueblo. Genealogista, por supuesto, ellas guardan quién es hijo de quién, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí tengo que decir que son tan especiales que cuando hay guerras, o cuando había, no sé ahora, al principio antes sí, a la familia de los griots de cada comunidad no se los mataba ni se los tomaba prisioneros. Tampoco podían ser enterrados en el mismo cementerio que los demás miembros de la comunidad. Eso es muy curioso. Seguimos. Y aquí decimos que las artes tradicionales siguen tan vivas como nunca y se reformulan. Esta danza de mujeres de Sudáfrica se hace todos los años. De hecho, este año se va a hacer también. Esto es inmemorial, por supuesto, una cuentacuentos y seguimos. Esta danza es una danza Zulu que se llama la reed dance, la danza del junco. Conjuga este resumen y esta tensión entre la modernidad y lo tradicional. Es una fiesta Zulu que el rey Zulu reaviva en 1983. Es una fiesta de hace siglos, que de pronto con la colonización probablemente se haya dejado de producir. Sin embargo, el rey Zulu dice, la reinstauremos. ¿Y dónde se da? En el Palacio Zulu. Es una danza popular, es una celebración de la virginidad. Y se da el discurso del rey. Fíjense cómo se mezclan la parte comunitaria y la parte política, digamos. Y hay un debate comunitario. Sí, el rey se pronuncia, pero hay un debate comunitario. Y los temas son
muy actuales son violencia contra las mujeres, son VIH. Arriba dice Google Women Abuse, My Culture Pride, mi orgullo cultural. Y dice que Facebook, como claro muestran los senos, censuran las manifestaciones estas. Y ellas están escribiendo en inglés, manejando perfectamente Google, Facebook, etcétera, y sin embargo están reafirmando su identidad cultural y corporal también. Vamos a ver lo de la creación femenina y feminista. Todo lo que he dicho se aplica a la literatura de las mujeres subsaharianas. Vamos a ver cuál es lo diferente. Bueno, sabemos que hay miles de pueblos y por ende millones de mujeres. Por ende, entre esas miles de voces de mujeres, vamos a tener, sí, las tradiciones africanas oral, vamos a tener pioneras, vamos a tener, por supuesto, personas negras como personas mestizas, como blancas judías, como era Nadine Gordimer, como inclusive de ascendencia hindú. Vamos a adentrarnos un poco en quiénes son y cuál es la diferencia entre la producción de los hombres y la femenina. Esta. Porque si África es un continente silenciado y marginalizado por excelencia, las mujeres africanas de cualquier color también lo son, en mayor o menor medida, por supuesto. Les voy a mostrar un ejemplo. Este Orfeo Negro, que es una recopilación de Senghor, salió en el año 57, si no me equivoco, y ha sido reeditado y puesto en ISU en 2017. La persona que reeditó esto hizo un prólogo en donde nunca menciona que ya en el tiempo que salió esta antología, Senghor había hecho una terrible omisión y es las mujeres. Como van a ver, ha habido producción literaria, bueno, ya hemos hablado del patrimonio oral, pero también ha habido patrimonio escrito y sin embargo, Senghor no lo mencionó y este señor ni siquiera lo menciona, y estamos hablando del 2017. Ni siquiera menciona a ninguna, ni la premio Nobel, ni la premio Goncourt, ni ninguna escritora mujer. Terrible. También a qué se debe. No solamente es la invisibilización de los hombres africanos, sino también, desde luego, a factores políticos. Estoy compartiendo unos artículos de una ley de censura. Y hablemos del apartheid, sí, pero hablemos también de los autoritarismos. Porque en África subsahariana, que sabemos que las independencias fueron en los 60, excepto Guinea Ecuatorial, que fue en los 68, y en el 75 las colonias lusófonas de Portugal, pero se han perpetuado. Senghor estuvo como 25 años y luego lo cedió, por supuesto con elecciones, cedió a su segundo de mando. En Camerún, por ejemplo, estaba Ahidjo, quien tuvo un accidente muy extraño y le sucedió el segundo de a bordo, que está desde el 63, Paul Biya. Ustedes que estudian África saben que hay esta parte, que hay un gran autoritarismo y es si no está conmigo, si no es mi adulador, mi griot adulador, directamente los elimino. Y eso que dice 40 libros prohibidos que usted debiera leer, esto es solamente en Sudáfrica y hasta el año 75 más o menos. Habíamos mencionado la tensión entre la literatura en África negra, la literatura en dialecto local o en lengua local y literatura en inglés o en francés, en el idioma del colonizador. Tenemos que decir que, por ejemplo, Camerún es el único país en donde dos lenguas colonizadoras
son las lenguas oficiales, que son el inglés y el francés. En Sudáfrica, por ejemplo, es el único lugar donde hay lenguas locales como lenguas oficiales. En Tanzania es el Kiswahili, es el único país donde tiene solamente como lengua oficial el Kiswahili. Tomé al azar una de las artistas, porque aparte hace también literatura para niños. Rebecca Nandwa es de Botswana, ella escribe en su dialecto, que no recuerdo cómo se llama, en su lengua local, y en inglés. Ya sabrán ustedes que los africanos y las africanas, desde luego, son absolutamente políglotas. Normalmente uno habla el idioma del padre, de la madre, si no son de la misma etnia, de la zona. Hay un barrio, por decir, etón en Camerún, entonces se tiene que aprender el etón. De la ciudad, por supuesto, la lengua del colonizador, y muchas veces lenguas francas. El Kiswahili, por ejemplo, el Hausa en el norte, etc. Y ahora vamos a ir a las pioneras. Olive Schreiner, y por supuesto tuvo que apelar a un seudónimo de hombre. Y esta señora nace en 1855. Recién en 2014, bueno, se conoce, por supuesto, Historia de una granja africana, The Story of an African Farm, desde hace mucho, pero recién en el 2014 se la rescata, se la redescubre y se hace una película, así que se la recomiendo. Era una escritora pacifista y política, activista de derechos humanos y en especial por los derechos de la mujer, como bien dice aquí. Participó de numerosas movilizaciones a favor de las garantías e igualdades económicas y sociales entre ambos sexos. Y se considera que la historia de una granja africana es la primera novela escrita en el continente. Algo muy hermoso de Olive Schreiner, era mezcla de alemán, la madre inglés, es una vida muy, muy linda, muy apasionante. Pero bueno, ella empieza a militar a favor del sufragio femenino. Abandona el grupo cuando las señoras blancas querían excluir a las mujeres negras del sufragio, siendo ella blanquísima. Me parece un ejemplo de coherencia y de solidaridad maravillosa. Y les voy a leer muy, muy rápidamente El sueño de Rebeca, es muy, muy cortito. ¿Sabéis, muchachos?, dijo de pronto tras un silencio. A veces tengo un sueño. Sueño que mientras vivimos aquí en este viejo mundo, donde siempre hemos vivido, aparece de pronto una nueva raza humana, terrible, extraña, llegada quién sabe de dónde, quizá de la estrella más cercana. Se detuvo. Sueño que de cuerpo y de alma son como nosotros, pero que tienen terribles caras blancas. Nuestra piel tiene color, pero la de ellos es blanca como la nieve, y sus cabellos son como gruesos hilos de oro sólido. Ríen y hablan igual que nosotros. Las madres traen a sus hijos al mundo y los educan y cuidan, mientras que hombres y mujeres tienen amigos y parientes a los que aman, y cuando mueren, igual que morimos nosotros, derraman amargas lágrimas frente a sus recientes tumbas. Cuando se les golpea, sus cuerpos sienten dolor, y cuando se les insulta, se ofenden, viven y temen y odian y sueñan, y tras la muerte, sus cuerpos se transforman en polvo como lo hacen los nuestros. Son humanos, pero existen diferencias entre ellos y nosotros. Saben cosas que nosotros no sabemos y pueden hacer lo que nosotros no podemos. Así comienza The Story of an African Farm, de Olive Schreiner.
Seguimos entonces. ¿Por qué introduzco a Buchi Emecheta? Recibió la orden británica del imperio, siendo una resistente absoluta del imperialismo, justamente. Son las contradicciones. Ella nace en Nigeria y luego tiene que exilarse en Inglaterra. Tiene autobiografías y libros infantiles, es muy prolífica y tiene más de 20 libros, ¿no? Aquí están algunos por los que quieran conseguirlos. Es muy difícil conseguir la literatura africana en general y por supuesto la femenina todavía más. Les recomiendo ir a los libros usados generalmente o a las nuevas ediciones porque ya se están poniendo en valor. Y les comparto este doodle de Google para cuando en el 2019 que ella hubiera cumplido 75 años. Fíjense cómo vamos avanzando en el conocimiento. Y por supuesto, Nadine Gordimer, desde luego, que desafortunadamente murió en el 2014, luchadora incansable. Ella sí, traducida a más de 30 idiomas en el 2016, 14 doctorados honoris causa, premios, el Booker Prize, que es enorme, el Commonwealth Prize, entre otros muchos. La sexta mujer en recibir el Premio Nobel de Literatura, que sabemos que el Premio Nobel al 91 tenía 91 ediciones, excepto en las guerras mundiales. Sí, sexta mujer, y realmente si hay algo que hacemos las mujeres es escribir, pero bueno, también es una deuda que creo que se está saldando. Recibió, entre otras distinciones internacionales, recibió el premio Águila Azteca en 2012. Para recomendarles Julie's People, la gente de Julie, y Mejor Hoy que Nunca, también ella le han dedicado un doodle. Les leo un poco. Este es el final, les voy a leer el final del cuento. El cuento se llama El tren de Rhodesia. Esto es una pareja que se acaban de casar, son blancos. En el viaje en tren hay un niño que le ofrece una artesanía delicada y exquisita. El marido regatea y al final se la compra por nada. Y dice así, así termina. Ella se sentó otra vez en su rincón y con el rostro entre las manos miró por la ventanilla. Todo daba vueltas en su interior. 1 y 6, un penique con 6 centavos. 1 y 6 por la madera y la talla y los tendones de las patas y la elasticidad de la cola, la boca abierta así, los dientes, la lengua negra, ondulante como una ola, la melena rodeando el cuello. Pagar 1 y 6 por eso. El calor de la vergüenza le montó por las piernas y por el cuerpo y le retumbó en los oídos como el ruido de la arena cayendo. Cayendo, cayendo. Se quedó allí sentada, asqueada. Un cansancio, una náusea, el descubrimiento de un vacío. Se le aflojaron las manos, atrofia, vacía, como si el momento no mereciera la pena. Comenzó a sentirse otra vez como antes. Había creído que tenía que ver con ser soltera, estar sola y pertenecerse demasiado a sí misma. Se quedó sentada, sin intentar moverse, hablar o incluso mirar a su alrededor, para que su estado de ánimo no se relacionase con nada, con ningún objeto, ni palabra, ni visión que pudiera repetirse y hacerle recordar más tarde ese sentimiento. El hollín entró como granos de arena y le cayó sobre las manos. Su cuerpo continuó en el mismo ángulo, de espaldas al joven sentado con las manos colgando entre las piernas abiertas, de espaldas al león, que había caído de lado en un rincón. El tren se despojó de la estación como si cambiara de piel. Gritó al cielo, ¡ya voy, ya voy! Tampoco esta vez hubo respuesta. Y vamos a Calix Beyala.
que es francófona, es bantú, como verán, es una activista social, ella está viva, es de 1961, ha ganado muchísimos premios y distinciones, el Gran Premio de la Novela de la Academia Francesa en el 96, por ejemplo, la nombraron caballero de la Legión de Honor en el 2010 y tiene varios juicios por plagios. Ha perdido los juicios, tiene un montón de obras. Ella dice que los juicios son por racismo, porque es cierto que ella hace muchísima actividad social para contrarrestar el racismo y la baja representación de autores y de autoras africanas, etc. No lo sé. Lo que es cierto es que es una excelente escritora. Voy a leer un extracto de Los honores perdidos. Les cuento de Los honores perdidos. Una mujer que vive en Duala, esta Saída Benerafa, es una mujer que luego va a viajar a Francia. Pero bueno, dice, ¿por qué? He nacido algunos años antes de las independencias, entre 1940 y 1945. Pero las fechas precisas no tienen ninguna importancia. He visto la luz en uno de esos barrios faros, ombligos del universo, donde la imaginación del hombre y su capacidad de recursos superan la ficción. Allí, el instinto de supervivencia puede abolir la noción del tiempo y del espacio. Los científicos y los servicios de urbanismo se quedan atónitos al ver crecer bajo sus ojos maravillados, como hongos, casas aquí y allá de miradores infernales. Y ante esta capacidad de improvisación del ser humano, no hacen más que aplaudir. Eso pasa en la República del Camerún. Está, por supuesto, Douala, ciudad metida entre la selva y el mar, decorada con palacios donde los negros blanqueados descansan en mecedoras y encuentran en ese estado su razón de ser. Las escuelas públicas nacionales, donde los niños se desgañitan con lo de nuestros ancestros los galos, luego explico, universidades donde algunos cerebros europeos reflexionan en lugar de millones de cerebros negros, los centros de investigación donde sabios negros charlan como cotorras, se envían críticas y se deslizan pieles de banana porque no saben hacer decentemente su trabajo. Los bancos de Estado caníbales, administraciones donde se malversan fondos públicos, los cafés teatro cameruneses donde la mayor obsesión es repetir los viejos espectáculos de los grandes bulevares parisinos. Cursos de buenas costumbres y de mejor conducta en los que las mujeres de los administradores blancos ponen los cuernos a sus maridos. Golpes de Estado falsos y verdaderas intrigas de alcoba. Avenidas del General de Gaulle, plazas Félix Faure, prostíbulos donde uno puede tirarse a toda una guarnición de putas a precios moderados y el resto me lo callo. La descripción es terrible, pero desafortunadamente es bastante acertada. Abajo en la diapositiva está la portada, una de las portadas del libro. Y seguimos con María Ensue, nacida en el 45, falleció en 2017. Ella es de Guinea Ecuatorial. Ustedes saben que Guinea Ecuatorial es el único país de la África subsahariana donde se habla castellano, aunque ahora, por razones económicas, pusieron como idioma oficial el francés. Bueno. En el 2017 fue nombrada académica correspondiente a Guinea Ecuatorial de la Real Academia Española. Trató en su obra la opresión de las mujeres
y su libro Ecomo es la primera novela publicada por una mujer ecuatoguineana. Es cierto, porque luego vinieron otras mujeres ecuatoguineanas. Yo, de hecho, supe de su existencia. Una amiga mía, camerunesa, estaba haciendo una tesis de doctorado justamente sobre Marianne Sue. Marianne Sue también fue víctima de la censura. Ella era una Fong, que no es de la misma etnia del presidente. Esa es una de las grandes causas de persecución. Y su obra Ecomo fue bastante autobiográfica, luego publicó otros trabajos, pero voy a leer un poquito de Ecomo. Voy a leer el final de un capítulo. Y es justamente una viuda. En esa etnia a las viudas se las trata muy mal, se las tortura, de hecho, porque se presupone que una viuda es viuda porque no ha cuidado bien a su hombre, de tal manera que se la hace responsable de la muerte del hombre. A veces se las entierra junto con los hombres, cada vez menos, afortunadamente. Dice así el final de este capítulo. Llora, llora, mujer, tu desgracia, que tus gritos se oigan hasta los confines de la tierra y la gente sepa que hoy es el día de tu grito abierto a la vida. Que lloren todas las mujeres juntas, por cualquier motivo. ¿Por qué no han de llorar las mujeres si sus vidas no son sino muertes? ¿Quién dará el grito de esta rebelión? La viuda está entre las cenizas, desfigurado su cuerpo por el castigo, desfigurado su rostro por el dolor. Que lloren todas las madres de las hembras, porque las hembras nacen para ser madres y esposas. Que llore la mujer fértil, abrazando a la otra estéril. Grita mi mente, estás muerta, grita mi rebelión, no, no estoy muerta ni viva. ¿Esto qué es?, me pregunta la razón. Y una voz débil contesta, la frontera entre la vida y la muerte. Abro los ojos, eso creo, y veo un sinfín de cosas. Necesitaría todo un libro para expresar mi verdad exacta. Abro los ojos, eso creo, y me encuentro confundida entre la gente. Mas qué sola, qué tremendamente sola estoy. Y seguimos con Noemía de Souza. Ella también es, por ejemplo, alguien que podría haber estado, porque bueno, es el Orfeo Negro, se suponía que no es solamente de África, sino que era de la negritud. Ella podía haber estado en la antología de Senghor o podía haber sido nombrada por la persona esta que hizo la republicación de esta antología. Noemía de Souza nace en 1926 en Maputo, en el actual Maputo, ¿no? En ese tiempo se llamaba Lorenzo Márquez, y muere en el 2002. Es mozambicana, claro, escritora y periodista, pero más que nada es activista política realmente apasionada, anticolonialista. Hemos dicho que las independencias portuguesas fueron tardías, es decir, así como se habla que en la década del 60 fueron las independencias africanas, bueno, Amado Curuma, el iguariano, el marfileño, habla sobre los soles de la independencia, que justamente la década de los 60, eso es solo para las colonias francesas y colonias inglesas. Para las lusófonas y también para lo que era el Zaire de Bélgica. Para las lusófonas, bueno, hubo guerras de independencia en Angola, en Mozambique, en Guinea, Bissau, Cabo Verde. Luego tiene que irse de Mozambique y se va a Portugal,
pero desafortunadamente también resiste a el famoso Estado Novo, que es un régimen autoritario, y tiene que emigrar a París. Y allí, bueno, tiene contacto con un montón de intelectuales de gran talla y se ha especializado, aparte de sus artículos y de sus colaboraciones en revistas, en poesía. Recién, después de su muerte, sus compañeros de militancia sacan su volumen Sangre Negra. Con esta escritora termino porque creo que tiene que ver con lo de conocer África, ¿no? Lo de conocer a sus artistas y conocer las mujeres que construyen y que crean arte en África. Y dice así: si quisieras conocerme, si quisieras conocerme, estudia con ojos bien abiertos ese trozo de madera negra que un desconocido hermano Maconde, de manos inspiradas, talló y trabajó en tierras distantes, allí, en el norte. Esto es lo que soy. Cuencas vacías, desesperadas por poseer la vida, una boca abierta y desgarrada en herida angustiada, manos inmensas, estiradas y elevadas en insulto y en amenaza. Un cuerpo tatuado con heridas vistas y no vistas, de los duros latigazos de la esclavitud. Torturada y magnífica, orgullosa y misteriosa, África, de los pies a la cabeza, esto es lo que soy. Si quieres comprenderme, ven, inclínate sobre este alma de África, en los gemidos del negro estibador, las frenéticas danzas chope, la rebelión changana, en la extraña tristeza que fluye de una canción africana a través de la noche. Y no preguntes más si quieres conocerme, pues no soy más que un cascarón de carne donde la revuelta de África cuaja su grito preñado de esperanza. Y con esto termino mi exposición. Muchísimas gracias.